La historia de Mateo Rivas empezó mucho antes de que su nombre apareciera en titulares, mucho antes de que la gente murmurara su frase más repetida: ese hombre nunca hizo nada malo. Mateo nació en un pequeño barrio donde las calles parecían tener memoria. Cada piedra sabía quién había caído, cada esquina recordaba los gritos de quienes pasaron por ella. Desde niño, Mateo cargaba una calma extraña, como si hubiera nacido con el entendimiento de que la vida era frágil y que tocarla con violencia podía romper su propósito. Su madre siempre decía que él tenía la mirada de los que aprenden antes de tiempo, y tal vez por eso, mientras otros niños peleaban por juguetes rotos o discutían por quién iba primero en un juego, Mateo se dedicaba a poner orden, a consolar, a evitar que las cosas terminaran mal. A veces, incluso los adultos se detenían a escucharlo, como si su voz tuviera un peso particular que no debía ser ignorado. Con el paso de los años, Mateo creció rodeado de historias que no le pertenecían pero que él hacía suyas para ayudar. A los 9 años cargó al hombro a un anciano que había sufrido un desmayo en plena calle. A los 12, evitó que dos vecinos se enfrentaran con botellas en mano. Y a los 15, mientras muchos buscaban cómo meterse en problemas, él buscaba cómo sacarlos. La gente lo veía con respeto, aunque a veces con incomodidad, porque era difícil entender cómo un muchacho podía tener tanta paz en un mundo tan cargado de sombras. Algunos se burlaban, diciendo que nadie podía ser tan bueno sin esconder algo, pero Mateo nunca respondió. Su silencio tenía más fuerza que cualquier agresión. A los 20 años, cuando empezó a trabajar como ayudante en un pequeño taller de mecánica, su reputación de hombre bueno ya estaba bien establecida. Lo que nadie sabía era que ser bueno no era una decisión sencilla. Era una responsabilidad que Mateo cargaba como si fuera un mandato. A veces se preguntaba si había nacido para eso o si simplemente la vida le había mostrado muy temprano cuál era su camino. Lo que sí sabía era que la bondad suele ser invisible para la mayoría, y aún así él la ejercía como si fuera lo más valioso que podía ofrecer. Una tarde, mientras cerraba el taller, escuchó un grito a lo lejos. Era un sonido áspero, cargado de miedo. Sin pensarlo, dejó caer las llaves y corrió hacia el callejón detrás del colmado. Allí encontró a un hombre sujetando por el cuello a un niño de no más de 9 años. El agresor gritaba incoherencias, con la mirada rojiza y perdida. Mateo no conocía al niño, pero sabía que no debía permitir que nada pasara. Se acercó despacio, como quien pisa terreno frágil, y habló con una suavidad que no combinaba con la tensión del momento. «Suéltalo, no tienes que hacerle daño, estoy aquí». El hombre temblaba, su respiración era una mezcla de rabia y angustia. Cuando Mateo posó una mano en su hombro, el agresor finalmente aflojó la presión y cayó de rodillas llorando. Más tarde se supo que el hombre estaba al borde de un colapso emocional, cargando problemas que nadie había visto. Ese día, sin violencia, sin gritos, Mateo evitó una tragedia, pero no recibió aplausos. Nadie buscó cámaras ni publicaciones. Solo quedó una calle vacía y dos vidas que siguieron adelante gracias a él. Con el tiempo, esa misma actitud lo llevó a lugares que nunca imaginó. Un día, tras un gran incendio en el barrio, Mateo fue el primero en entrar a una casa envuelta en humo para rescatar a una señora atrapada. Salió con ella al hombro, tosiendo, con los ojos irritados, pero con una determinación impecable. Cuando los bomberos llegaron, encontraron el rescate ya hecho. «Ese muchacho siempre aparece donde hace falta», dijeron algunos. «Ese hombre nunca ha hecho nada malo», dijeron otros. Sin embargo, esa frase empezaba a convertirse en una especie de advertencia, como si la vida estuviera preparando algo en su contra, porque en un mundo así, donde la gente se acostumbra más al escándalo que a la verdad, la pureza puede volverse sospechosa, y la historia de Mateo estaba a punto de cambiar. No porque él cambiara, sino porque alrededor suyo comenzó a crecer una sombra que nadie esperaba. Extraños llegaron al barrio preguntando por él. Algunos decían que buscaban su ayuda, otros lo observaban desde lejos, sin hablar. Mateo no entendía nada, pero jamás imaginó que su bondad sería usada como arma
como excusa o como trampa por aquellos que buscaban algo más oscuro. Pronto, un suceso marcó un antes y un después. Una noche, mientras volvía a casa, encontró a una mujer desmayada en el suelo. La ayudó, llamó a emergencias, esperó con ella hasta que llegaron los paramédicos. Pero al día siguiente, su nombre apareció asociado al caso como el último hombre en verla consciente. Ese fue el inicio del fin, o quizá el comienzo de su verdadera historia. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, un silencio que no pertenecía al barrio de Mateo. En las esquinas donde siempre había gente conversando, ahora solo había miradas evitativas. Las voces que normalmente lo llamaban para pedir un favor o simplemente para saludarlo, hoy se apagaban cuando él pasaba. Mateo sintió una presión en el pecho, una especie de advertencia que no sabía interpretar. Caminó rumbo al taller intentando entender qué había cambiado, pero fue en vano. El barrio entero había despertado con un rumor que se movía más rápido que la verdad. Dicen que lo encontraron junto a la mujer, murmuraban dos señoras desde un portal. Dicen que él fue el último que la vio con vida, respondía otra. Dicen que nadie es tan bueno sin esconder algo. Esa frase cayó como una piedra sobre los hombros de Mateo, no porque creyera que era culpable de algo, sino porque sabía que las palabras pueden condenar más que los hechos. Al llegar al taller, encontró a su jefe con el ceño fruncido. «Mateo, ¿pasó algo anoche?», preguntó sin rodeos. Él explicó todo, cómo encontró a la mujer caída, cómo llamó a emergencias, cómo esperó hasta que la ambulancia se la llevó. Su jefe lo escuchó, pero había en su mirada una duda que nunca antes había dirigido hacia él. «Yo te creo, Mateo, pero tú sabes cómo es la gente», y Mateo lo sabía demasiado bien. La verdad no siempre basta cuando el miedo empieza a alimentar historias. Horas después, mientras trabajaba en el motor de un vehículo, dos hombres con chaquetas oscuras llegaron al taller. No eran policías, pero tampoco parecían simples curiosos. Uno de ellos se acercó con una carpeta en mano y un tono amable que no coincidía con la frialdad de sus ojos. «¿Mateo Rivas?», él asintió. «Queremos hacerle unas preguntas. Nada grave, solo rutina». Lo acompañaron fuera del taller hasta un carro sin distintivos. Le hicieron preguntas repetidas, preguntas que parecían hechas para confundirlo. ¿A qué hora encontró a la mujer? ¿La había visto antes? ¿Por qué decidió ayudarla? ¿Por qué estaba él justo ahí en ese momento? Mateo respondía con calma, pero notaba cómo los hombres esperaban una contradicción, un error, un titubeo. Cuando terminaron, se fueron sin despedirse. Un vecino que había observado desde lejos, murmuró: «Esto no pinta bien». A medida que la semana avanzaba, los rumores crecían como raíces venenosas. Nadie sabía realmente qué había pasado con la mujer, solo que estaba hospitalizada y en estado delicado. Pero en vez de buscar justicia, todos buscaban un culpable conveniente. Y, para muchos, Mateo era perfecto, siempre presente, siempre haciendo el bien, siempre apareciendo en situaciones críticas. «Demasiado perfecto», decían algunos. Nadie es así sin doble intención. La bondad de Mateo, que durante años fue motivo de admiración, ahora se convertía en un arma usada en su contra. La situación empeoró cuando apareció un video. No era una grabación completa, solo un fragmento tomado desde un balcón en la oscuridad. Se veía la silueta de Mateo inclinándose sobre la mujer desmayada. El ángulo y la calidad hacían que pareciera otra cosa, algo más agresivo, algo que jamás ocurrió. Alguien lo publicó en redes con un título venenoso: «Hombre misterioso encontrado junto a víctima en la noche». No mencionaban su nombre, pero todos en el barrio sabían que era él. Las visitas en su casa se hicieron inexistentes. Los saludos desaparecieron, y los que antes hablaban bien de él ahora guardaban silencio para no verse involucrados. Una noche, mientras intentaba descansar, escuchó un golpe en la puerta. Era su vecino, don Aurelio, un hombre mayor que siempre lo había visto como un hijo. Tenía la respiración entrecortada. «Mateo, han estado preguntando por ti. Gente que no es de aquí. Ten cuidado». Mateo agradeció su preocupación,
pero no entendía por qué alguien fuera del barrio estaría interesado en él. No son policías, aclaró Aurelio, ni reporteros. Son de otro tipo, pero no pudo dar detalles. Solo advirtió que se alejara del barrio por unos días. Mateo se negó. ¿Por qué debía correr si no había hecho nada malo? Fue entonces cuando todo se volvió más oscuro. Una madrugada, al volver del hospital donde buscaba información sobre la mujer, encontró la puerta de su casa entreabierta. El corazón se le aceleró. Entró con cautela. Revisó cada habitación. Nada robado, nada movido, excepto una pequeña hoja en la mesa. Era una nota escrita a mano. Sabemos quién eres. Y sabemos lo que hiciste. Mateo sintió un escalofrío recorriéndole la columna. Aquello no era solo un rumor. Alguien estaba intentando destruirlo. Al día siguiente, fue citado oficialmente por la policía, no como sospechoso, según dijeron, sino para aportar información. Lo trataron con cordialidad, pero cada pregunta era afilada, cada palabra parecía una trampa disfrazada. Le mostraron el video. Le pidieron que explicara por qué no había cámaras testigos, porque nadie más lo vio, porque la mujer no había recuperado del todo la memoria. Mateo respondió con la misma sinceridad de siempre, pero aunque sus palabras eran claras, la atmósfera era pesada, cargada de sospecha. Cuando salió de la estación, ya no se sentía el mismo. Algo dentro de él se había quebrado, no su moral ni su inocencia, sino la idea ingenua de que la verdad siempre prevalece. La realidad era mucho más cruel, y mientras caminaba rumbo a casa, sintió que no estaba solo. Una sombra, una figura, alguien lo seguía a distancia. No corría, no lo escondía, solo lo observaba, y Mateo entendió que su vida estaba entrando en un territorio donde la bondad no lo protegería, pero donde, por primera vez, tendría que luchar por su propia verdad. La sombra que seguía a Mateo no desapareció. Al contrario, durante los días siguientes, se convirtió en una presencia constante, como si fuese parte de la rutina. Cada vez que él salía a trabajar, cuando iba al colmado o incluso cuando caminaba hacia la parada de guaguas, esa misma figura estaba allí. A veces cambiaba de ropa, a veces fingía hablar por teléfono, otra se mezclaba entre la gente como un rostro más. Pero Mateo lo sentía, podía reconocer la forma en que evitaba mirarlo directamente, como alguien que sabe que está siendo notado pero no quiere ser descubierto. Al principio pensó que era paranoia causada por el estrés, pero don Aurelio también lo vio una vez desde su ventana y le dijo: ese no es de aquí, ese está vigilando, no lo dudes. Mientras tanto, el estado de la mujer encontrada aquella noche seguía siendo crítico. Los médicos decían que había sufrido un colapso por una combinación de estrés extremo, deshidratación y una sustancia que no lograban identificar por completo. Cada día llegaban reportes contradictorios, que despertó pero no hablaba, que habló pero no recordaba nada, que recordaba algo pero lo decía en murmullos confusos. Mateo quería verla, comprobar con sus propios ojos que estaba bien, pero no se lo permitían. Es un caso delicado, repetían los doctores. Delicado, sí, pero ¿por qué esa insistencia en mantenerlo lejos? Un atardecer, la policía regresó con nuevas preguntas, esta vez más agresivas. Uno de ellos dejó caer un comentario sin filtros: mira, Mateo, hay testigos que dicen que te vieron discutiendo con una mujer parecida días antes. ¿Quieres explicar eso? Mateo frunció el ceño, sorprendido y herido. Jamás había discutido con esa mujer, ni siquiera la conocía, pero el policía insistió. A veces uno hace cosas sin querer. A veces la gente no es tan buena como parece. La frase cayó como veneno en el aire. Era como si todo el mundo estuviera decidido a convencerlo de un crimen que no cometió. Los rumores crecían. La gente evitaba su mirada. Cerraban puertas al verlo llegar y las redes sociales lo habían convertido en un personaje oscuro de una historia incompleta. Versiones falsas se multiplicaban, que él estaba obsesionado con la mujer, que él la había seguido, incluso que estaba involucrado en algo más grande. Mateo nunca respondía, no sabía cómo defenderse de algo que cambiaba de forma todos los días, y, aún así,
Su mayor miedo no era la acusación, sino la sensación de que había algo más profundo detrás de todo esto, algo que no se explicaba solo con chismes o con mala suerte. Una noche, mientras trataba de dormir, escuchó de nuevo pasos afuera de su casa. Esta vez no eran pasos de alguien caminando, eran lentos, arrastrados, como si aquel visitante estuviera tomando su tiempo para dejar claro que estaba allí. Mateo se levantó, tomó una linterna y se acercó a la ventana. La calle estaba vacía, no había autos, no había vecinos, no había perros callejeros. Justo cuando se dio la vuelta para regresar a su cama, escuchó algo más, un pequeño golpe metálico en la puerta. Corrió y la abrió. Allí, en el suelo, había un sobre. Dentro había una fotografía. Era él, la noche del incidente, inclinado sobre la mujer desmayada. Pero esta foto tenía un detalle inquietante. Detrás de Mateo, muy difusa, se veía otra figura. No era la sombra que lo seguía ahora, sino alguien más, alguien que estaba allí esa noche y que él nunca vio. La foto estaba impresa en papel grueso, como si hubiese sido revelada con cuidado. En la parte de atrás, escrito a mano, un mensaje breve: no estabas solo. Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. Parecía una advertencia, pero, ¿de parte de quién? ¿Y por qué demostrarle algo que claramente lo favorecía? Si había otra persona allí, alguien que vio lo que ocurrió, ¿por qué no había dado la cara? ¿Por qué no declaraba? ¿O acaso esa persona no quería que la policía supiera de su existencia? Al día siguiente, decidió confrontar la sombra que lo seguía. Fingió una rutina normal, caminó por las calles habituales, dobló esquinas, aceleró y desaceleró su paso, hasta que lo tuvo a unos metros. De repente se detuvo en seco y giró. «¿Por qué me sigues?», dijo con voz firme. El hombre se congeló. No respondió. Tenía una mirada inquietante, sin expresión, como alguien entrenado para no mostrar emociones. Mateo dio un paso hacia él. El hombre retrocedió solo un poco, pero su mano derecha se movió hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Mateo se detuvo. No sabía si estaba armado, pero todo en su postura decía que sí. «¿Qué quieren de mí?», insistió. El hombre lo observó durante unos segundos que parecieron eternos. Luego murmuró algo apenas audible: «Deja de buscar», y se alejó caminando, sin correr, sin esconderse, como alguien que no teme ser visto. Ese mensaje encendió todas las alarmas en Mateo. ¿Dejar de buscar qué? ¿La verdad? ¿La identidad de esa figura en la foto? ¿La razón por la cual él había sido elegido como culpable? ¿O quizá, la historia completa de la mujer? Esa misma tarde, Mateo tomó una decisión impulsiva: ir al hospital otra vez, pero esta vez no por la entrada principal. Esperó hasta que oscureció y se coló por la parte trasera, un área en reparación. Conocía el hospital, había visitado personas antes, había visto pasillos, rutas de acceso, sabía que podía llegar hasta la planta donde la mujer estaba internada. Caminó con cuidado, evitando a guardias y personal médico hasta llegar frente a la puerta correcta. Su corazón latía con fuerza. La mujer estaba despierta, sus ojos estaban abiertos, mirando al techo. Mateo sintió alivio, pero cuando ella giró la cabeza y lo miró, algo en su expresión lo perturbó. Había miedo, sí, pero también reconocimiento, y no del tipo bueno. Ella abrió la boca para hablar, pero lo único que salió fue un susurro quebrado: «Tú no eras, solo tú». Había otro. Mateo se acercó, desesperado por entender. ¿Qué pasó? ¿Quién era el otro? ¿Por qué me culpan a mí? Pero antes de que pudiera obtener más respuestas, la puerta del pasillo se abrió bruscamente. Pasos apresurados, voces. Mateo tuvo que esconderse detrás de una cortina. Entraron dos enfermeras y un hombre con traje. No era doctor, tampoco policía, era alguien con autoridad desconocida. ¿Ha dicho algo?, preguntó en tono seco. «Solo palabras sueltas», respondió una enfermera. «Nada coherente». El hombre frunció el ceño. «Manténganla aislada. Nadie entra, nadie». Y se fueron. Mateo esperaba quedarse sin aliento, sentir miedo, sentir desesperación, pero sintió algo distinto: resolución.
Había visto suficiente. Ya no podía depender de un sistema que lo había etiquetado sin pruebas. Ya no podía confiar en la policía, ni en los testigos falsos, ni en la gente del barrio que había olvidado quién era él. Si quería salvarse, tendría que encontrar al verdadero responsable por su cuenta. Tendría que seguir pistas que no sabía descifrar, enfrentarse a sombras que nunca imaginó, y descubrir que su bondad, aquella que siempre lo acompañó, ahora era su mayor arma, y también su mayor peligro.